El Poder Judicial capacitará a estudiantes secundarios en la contención a víctimas de bullying y adictos a la droga. Más detalles con nuestro compañero Sergio Valdés. Buenas tardes, muchas gracias. Es así, es una noticia realmente positiva cuando está en auge todo el tema de la violencia en los colegios y también el bullying y las agresiones. Se trata de 6 postulados ya elegidos por el Poder Judicial. Hablamos de facilitadores judiciales que están trabajando en colegios con estudiantes del último año de la secundaria para poder intervenir en casos que ellos encuentren en su propia clase o en las casas, por ejemplo, de casos de bullying, para hacer la contención, para dar aviso a autoridades y a psicólogos, por supuesto, para poder dar una solución a los compañeros que están sufriendo este mal, y también a casos de adicciones a las drogas, que está muy metido también dentro de la juventud y de los adolescentes en los colegios. Para más detalles con la señora Patricia Galli, que es una de las organizadoras. Deberán de actuar como jueces en caso de ser testigos de una situación de violencia. Ellos pueden entrar, ¿verdad?, guiar y ser un poquito la contraparte que frene el tema del bullying y así como la violencia doméstica. ¿Cuánto tiempo duró la capacitación? Las capacitaciones son cada 3 meses en realidad, ¿verdad? Todo el año tenemos contacto con ellos y les capacitamos en todos los temas que vayan surgiendo de acuerdo a las situaciones. Recordemos que en el Ministerio Público existen oficinas de revisión de casos y atención a casos de bullying, de ciberbullying también, que son temas que van a ser abordados por estos jóvenes. En el caso específico que estuvimos haciendo esta mañana fue con estudiantes del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Reiteramos 6 ya postulados que fueron elegidos para poder ser capacitados. Sergio, ¿cuánto tiempo duran estas capacitaciones y cómo pueden hacer los estudiantes o los docentes interesados desde la dirección de los colegios para acceder a este servicio? Y básicamente comunicarse con el Poder Judicial, con la oficina que hace estas capacitaciones, directamente a los facilitadores judiciales, que es una oficina que está funcionando en el Poder Judicial, y básicamente los alumnos seleccionados en estos momentos van a hacer una capacitación de 3 meses, luego va a haber otro periodo con otros estudiantes más. Muchas gracias, Sergio. A ustedes.